Hola, bienvenidos a Pasaporte Multicultural. Buenas tardes, Vanessa, ¿cómo estás hoy? Bien, feliz de estar contigo. Un tema que me da mucho gusto, mucha emoción platicar. Sí, un tema que todos usamos y hoy vamos a hablar del lado oculto del bilingüismo, no de otra cosa. ¿Qué pasa detrás de todas aquellas personas que vivimos entre dos idiomas, que sentimos en dos idiomas y que cada vez más son parte de nuestra vida? A veces el idioma puede ser un puente, pero a veces puede ser una barrera. Exacto. Y nos damos cuenta cuando llegas al país nuevo, cuando tienes que empezar a comunicarte con el idioma. Es un challenge, ya voy a empezar a hablar en, en el idioma Mentes mezclado. bilingües aquí. Y vamos a estar analizando todas las consecuencias que trae y todas las implicaciones que trae el lenguaje, ¿no? A veces migramos con el conocimiento previo. En México, por ejemplo, es común que los niños estudien en inglés y tengan ese bilingüismo, pero bueno, hay veces que la gente llega y no conoce el lenguaje. Imagínate ir a un país que no conoces y además tampoco conocer el idioma, que es lo que te da la comunicación, la cercanía, las herramientas que te abre puertas. Entonces, el idioma es fundamental. El idioma es complejo porque a veces, como tú bien dices, conocen el idioma. Por ejemplo, hay gente que estudia inglés académico o inglés de negocios. Con ese inglés puedes ir a la panadería y pedir un croissant, o con ese inglés puedes ir al médico y explicarle que te duele, o con ese inglés puedes sentarte a conversar con una amiga y decirle cómo fue tu día y que tienes que hacer unas diligencias. O establecer una relación mucho más profunda, ¿no? Una relación de pareja, una relación de amistad. El idioma puede tener muchos matices y por eso vamos a dedicarle más tiempito a este tema del idioma. Lo vamos a ir dividiendo porque creemos que abarca muchísimo. Sí, bueno, hoy vamos a hablar justamente de lo que es el idioma como tal, la barrera que supone o el gran puente que puede ser y un poco el tema emocional del idioma. La próxima vez que nos veamos vamos a hablar de por qué cansa ser bilingüe, porque bueno, a mí me agota ser bilingüe. Es agotador. Y para el tercer episodio sobre este tema del idioma vamos a tener con nosotros a alguien muy especial que justamente trabaja apoyando a niños bilingües y cómo a veces los niños terminan siendo los traductores de la familia y llevan además una carga emocional súper fuerte en todo este proceso migratorio. Los niños juegan un papel muy interesante porque tienen la capacidad de adquirir un idioma de una manera más fácil, más fluida que los adultos. Al principio, cuando llegamos a Estados Unidos, mis hijos estudiaron inglés en México y cuando llegaron aquí chiquitos a Estados Unidos, el primer día de clase, al chiquito, al de 6 años, cuando la maestra le dijo, hello, how are you, what's your name? Algo súper básico que lo había dicho muchísimas veces en su vida, se paralizó. O sea, fue un freeze completo. Fue así. Y es volver a retomar desde la autoestima, la confianza, que ellos se abran a aprender el idioma. Yo me imagino entrar a una escuela en donde todos hablan en este idioma, donde todas las materias son en ese idioma. Es un proceso emocional que requiere tiempo y adaptación, ¿no? Sin duda, porque además tiene mucho que ver con el momento en el que nuestro cerebro está sintiendo, fíjate que tú muy bien lo dices, ¿no? Y eso nos pasa, adultos nos congelamos ante ese momento difícil que no sabemos cómo abordar. Nuestro cerebro se siente en amenaza, siente que está ese tigre persiguiéndonos. Pero nos olvidamos que cuenta mucho más de lo que nosotros podemos comunicar con el lenguaje. El 90% de la comunicación es no verbal. Y también podemos hacernos entender y demostrar quiénes somos o cómo somos por edad. Tengo una experiencia muy graciosa. Mi mamá era de origen gallego y le tocó pues tener a alguien, una persona relacionada en la familia, cercana por temas de matrimonio, que era de origen chino. Las barreras del idioma eran todas. Wow. Y sin embargo no había nada más gracioso que ver a mi mamá gallega conversando con esta señora china que no hablaban, mi mamá hablaba español, pero esta señora realmente casi nada, y ellas podían pasar muy buen rato hablando y tomando un té. Nadie entendía cómo lograban comunicarse. Pero se comunicaban. Efectivamente. Y bueno, a veces
Esto lo cuento como una anécdota para que entendamos que nosotros tenemos mucha carga en cómo fluye este tema del lenguaje, porque a veces hay muchas cosas que podemos comunicar aunque no tengamos las palabras exactas y a veces nos entienden mucho más de lo que nosotros pensamos que nos pueden entender. Exactamente. Fíjate, yo estaba pensando en algunos de los casos de los niños que llegan a este país y vienen de familias que se han mudado de un lugar a otro y puedes notar cómo son muy buenos. Es una de las habilidades que tienen los third culture kids o niños de la tercera cultura para entender, para leer el lenguaje no verbal de los demás. Ya hemos platicado mucho de la importancia para los adolescentes de pertenecer a un grupo. Yo veo en mis sesiones cómo me describen claramente, llego y veo cuál es la postura de los demás, quién está abierto a recibirme, quién no está abierto a recibirme. Y aunque hablen o no hablen el idioma, aprendes a ver quién te va a aceptar y quién no a través del lenguaje. A través de la lectura de esos códigos no verbales que están allí. Eso es sumamente interesante porque además los códigos no verbales, a pesar de que son universalmente muchos compartidos, hay muchos otros que no lo son. Asumimos que el otro interpreta que no es necesariamente lo que realmente el otro está sintiendo. Es un tema, otro tema. Hoy queremos el lenguaje. A mí me pasa, como decía Vanessa también cuando estoy trabajando en coaching, cuando llegamos a hablar del tema de las emociones, hay tanto adultos como niños que no pueden expresarlo sino en su lengua materna. Y hay otros que no lo expresan en su lengua materna, sino en la que viven cada día. Pasa mucho con los niños de la tercera cultura. Sienten en inglés y lo expresan con mucha mayor facilidad en inglés versus aquellas personas que de repente emigraron de adultos y se sienten mucho más confortables de hablar de sus emociones en español. Sí. Y justamente hablábamos antes de este episodio de que hay todo un componente, digamos, se han hecho estudios de cómo la emoción se siente diferente de acuerdo a cuál lenguaje estés usando en el momento, ¿no? Sí, yo también lo veo en mis sesiones y a veces hay personas que su idioma materno, por ejemplo, es el inglés, pero ellos hablan español o intentan hablarlo. Va muy bien el contexto hasta que llegamos a tocar emociones o situaciones que ya van más allá, más profundo y necesitan hacer el cambio, ¿no? Y es bien importante tener este espacio para decirle, cambia el idioma, yo lo puedo entender y me pasa de la misma manera a mí, ¿no? Puedo estar platicando con la persona, pero cuando tengo que explicar conceptos más profundos o que mi cerebro los tiene más integrados, yo tengo que pasar al español. Entonces el idioma se vuelve esta flexibilidad o tiene que tener esta flexibilidad para switchar entre los dos. Lo necesites. Bueno, yo por ejemplo le comentaba a Vanessa antes de comenzar que yo sentí que mi inglés era suficientemente bueno el día que fui capaz de tener una pelea en inglés. Sentí la emoción en inglés y pude decir lo que me provocó en inglés, que lamento decir que usé por ahí alguna palabra que tal vez no debí. Y después me sentí orgullosísima de mí porque dije, si ya puedo pelear en inglés, puedo vivir perfectamente en este país. ¿Tú has peleado en inglés, Vanessa? Yo he peleado en inglés. Si tú me lo preguntas y lo pienso conscientemente, diría, no, tendría que pelear en español. Pero cuando estás en la situación, tu cerebro reptiliano se despierta y sacas la palabra, el contexto. A mí me pasó algo muy curioso porque mi primera pelea en inglés tuvo que ser con la persona que me dio la licencia para manejar. Fue un evento, pero cuando me puse a pelear con él y luego me di cuenta que él me iba a dar o no la licencia, dije, ups, estoy en problema, pero salí con mi licencia, así que creo que lo asustaste. Lo pude hacer bien. Bueno, este estudio habla de que cuando decimos malas palabras en nuestro idioma materno, las sentimos con más gusto. Nos da ese hit de adrenalina. Viene del estómago, de la... Totalmente. A veces decimos esa grosería en inglés y como que no significa tanto, ¿no? Y bueno, es interesante en los ambientes multiculturales, no nada más entre inglés y español. No. Si hablamos los venezolanos con los colombianos, con los españoles, con los mexicanos, la tonalidad de una palabra es diferente, lo que implica para ti una mala o buena palabra es diferente dependiendo del contexto de mi idioma, de mi cultura, ¿no? Entonces también es interesante cómo puedes sentir una palabra o que no te resuene tanto. Eso tiene que ver con la cultura.
creo que ahí es interesante siempre en ambientes multiculturales hacer la escucha activa y decir, ok, esto que dijiste, querías decir exactamente qué, para estar seguro que estamos recibiendo el contexto y no asumir. Hablamos el mismo idioma, pero el significado de las palabras no es el mismo para los que vivimos en México, Chile, Colombia, Venezuela, en España. Los significados pueden variar, en algunos casos ser muy chistosos. Yo tengo muchas anécdotas chistosas sobre el uso del idioma, pero también pueden ser un reto y romper ese puente de comunicación. Totalmente. Y de ahí surge una pregunta, ¿qué tan fácil sería para ti pensar en tener una relación de pareja con alguien que habla un idioma diferente al tuyo? Porque hay gente que está abierta a eso y hay gente que cuesta mucho. Bueno, en mi caso no estoy abierta a tener una relación de pareja, pongas en el spot. ¿Pero lo habías pensado alguna vez? Bueno, no, porque en el momento que me casé no tenía la apertura de pensar que me iba a vivir a otro sitio. Sin embargo, sí me siento muy cómoda teniendo amigas de otro idioma. O sea, yo adoro mi grupo de amigas americanas. Digamos, llenan un espacio de mí y me hacen sentir que pertenezco de una forma que amigas latinoamericanas no me hacen sentir. Ok. Fíjate, yo siempre, una parte que he admirado de la gente, y yo me lo he cuestionado, es, yo me hubiera enamorado de una persona que no habla mi idioma. Siempre ha sido una pregunta que ha estado en mí. A mí me cuesta un poco más hacer amistades profundas si no son en español. Para mí eso ha sido una barrera. Tengo amistades, voy a la alberca, platico un poco con ellos, pero cuando tengo que ir en una relación más profundo, el idioma siento que es una barrera. ¿Sabes qué? Yo creo que el amor es el idioma universal. Y aquí, una de las cosas interesantes que me ha dado al emigrar es que me he dado cuenta que he tenido amigas de nacionalidades que nunca pensé. Surafricanas. Tengo unas amigas turcas, dos en particular, que quiero muchísimo. Y una de ellas, su inglés no es muy fuerte. Entonces, usamos el lenguaje del amor. La verdad que creo que sí, estoy un poquito más abierta a eso. Sí, y es también interesante ver qué tanta barrera me pongo yo misma, porque es un bloqueo que te pones. Creo que para mí me cuesta más trabajo y hay que ver esa parte, no está bien ni está mal, es verla y desde ahí, ¿qué es lo que voy a hacer con esto? ¿Qué tanto me interesa? ¿Qué tanto me quiero relacionar? ¿Qué tanto es una creencia que yo tengo? Y cómo la voy a pasar y cómo romper. Claro, también salvando un poco a Vanessa aquí, yo que la conozco, voy a decir que tiene mucho que ver con el ambiente donde nos desenvolvemos. A mí se me ha hecho fácil sumar todo este montón de gente de diferentes partes del mundo porque me he desenvuelto en ambientes donde he tenido que encontrarme con esa gente por trabajo, por mi área deportiva, por mi tenis, que me encanta. Claro. Pero el ambiente donde Vanessa se mueve es muy mexicano. Entonces, yo no estoy necesita, en mi zona de confort. no necesita más allá. Pero, por ejemplo, ahora me metí a un curso y era en inglés. Y esto ya luego lo platicaremos, pero es un reto cuando te tienes que meter a hablar de emociones, a aprender desde un idioma que no es el tuyo. Hay una sensación de incomodidad, pero luego te das cuenta que cuando vences el miedo y lo atraviesas, cuando ya me encontraba sentada en mi curso y dije, bueno, aquí nadie habla español, lo tengo que pasar, lo pasas y lo pasas bien, ¿no? Esto es lo que le pasa también a los niños cuando llegan a la escuela, por ejemplo, ¿no? ¿Y en qué idioma sueñas? No, yo en español, es que yo sí me siento que mi idioma es muy español, pero te podría decir, mis hijos, el chico, él piensa y sueña en inglés, él traduce al español, aunque habla perfecto español, y mi hija, ella me dice que sueña y piensa más en español. Es interesante, yo pienso en español. Sin embargo, me he dado cuenta que sueño en inglés y me puse a buscar y entender un poquito más allá. Y bueno, obviamente tiene que ver, gran parte de mi día ocurre en inglés. En la noche el cerebro limpia, como yo digo, la loca de la casa y está procesando porque nuestra corteza prefrontal se duerme y deja organizar todo lo que tenemos de emociones, sistema límbico, etcétera. Entonces, están en inglés. Entonces, he tenido sueños en inglés y yo digo, bueno. Muy interesante, pero ahí das una parte muy, muy importante que es, una explicación muy importante que es, gran parte de tu día lo pasas hablando en inglés. Por tu trabajo. Depende del día, pero hay días en los que paso el día hablando en inglés. Por ejemplo, este fin de semana que estuve en un torneo, todas mis compañeras hablan solo inglés. Me pasé el fin de semana hablando inglés. Y llego a mi casa
y voy a hablar con mi hijo, con quien normalmente hablo español, y le hablo en inglés. Me cuesta hacer el switch y estaba cansada. De eso vamos a hablar. Acuérdense que tenemos otro episodio que vamos a hablar de por qué el bilingüismo cansa. Nos es interesante escuchar cómo cada uno lo podemos vivir de una manera diferente. Sí, interesante porque depende mucho de lo que somos, del manejo del idioma que vayamos desarrollando, de la necesidad que tengamos, porque a veces no necesitamos estar todo el tiempo usando idiomas, entonces estamos confortables usando el que más fácil se nos hace hasta que tenemos interacciones afuera que nos obligan, que también tiene que ver con la personalidad, ¿no? Y es interesante si ves a una persona, la misma persona, que habla en su idioma materno y en el idioma del país al que llegó, cambia la personalidad. Oh, sí. Aquí estamos hablando de que hay varios yo. Aquí está la Vanessa que habla inglés y la Vanessa que habla español. ¿Cómo eres tú cuando hablas inglés? Cuando hablo inglés, creo que el tono se vuelve más como sweet, más suavecito, más dulcecito. No me siento tan confiada o tan segura. Hablar en español me da una confianza. No, a mí también. Ahora, me han pedido que dé pláticas en inglés y las doy, no tengo problema. Pero hay una duda interna que me acompaña. ¿Tú? Sí, yo también. Yo me siento muchísimo más cómoda de hablar en español, pero mis personalidades cambian. En inglés soy mucho más dulce, pero la parte de la comunicación gestual disminuye, ¿no? Porque es menos usual, no hay contacto físico de la misma forma. Cuando saludo a mis amigas latinas y nos damos un beso. Con las americanas nos ponemos de lado y hacemos así. Es así. Pero no hay esa, ¿no? Sí. Y el idioma te da una pauta. También está esta parte no verbal que hay que ir leyendo, hay que ir entendiendo, hay que ir incorporando. Y también noto cómo cada vez me siento yo más cómoda. Por ejemplo, si llego a un grupo en donde hay 4 latinas y una americana, es decir, le doy beso a las 4 latinas y a la americana le respeto y le digo, es una manera diferente de comunicarnos y vas integrando todas estas partes en tu día a día. En tu aprendizaje multicultural. Y eso que tú hablas de las identidades es muy importante porque se nos hace más fácil o nos sentimos menos mal cuando cometemos un error en nuestro segundo idioma. En nuestro idioma materno nos sentimos más expuestos porque nos está viendo nuestra comunidad más cercana, que cuando podemos pasar la página más fácil. Estás hablando inglés y a mí me pasa. Yo tengo acento, por ejemplo, y mis amigas a veces se ríen de mi acento y yo les digo, ¿saben qué? Hablan español perfecto y trabajaré en mi acento. Hay una pequeña comunicación de juicio en eso que te dicen, ¿y de dónde es ese dulce acento? Sí. Es porque es simpático ver cómo tú crees que tu acento es normal, que manejas un buen inglés. Y en el momento que dices la primera frase te preguntan, ¿de dónde eres? Y dices, sí se me nota que no soy de aquí. ¿Te ha pasado que alguien te haga bullying sano, que te repita como ellos te escuchan? No, creo que mis hijos, pero en externo... Bueno, a mí me lo han hecho varias veces y yo escucho lo que ellas escuchan de mí, es casi como que escuchar ruso, o sea, no hablas otra tonalidad distinta. Y bueno, la verdad que eso influye muchísimo en la construcción de nuestra identidad, pero tenemos que tomarlo con muchísima, digamos, humildad e integrarlo a qué es lo que somos y es parte de ser vulnerable. Es decir, estoy aprendiendo esta cultura, sé de este idioma, cada vez me hago mejor, pero nunca voy a ser tan proeficiente como mi lengua materna. Está muy marcado. Un español que habla inglés tiene un acento español para el inglés. Sí. Una persona de la India que habla inglés tiene un acento especial, ¿no? Y puedes identificar perfectamente de dónde es la persona, aunque estés hablando el mismo idioma. Tan así que incluso dentro del mismo país. Sí, El acento, hay acentos sureño en inglés es totalmente diferente al acento neoyorquino. Sin embargo, no podemos dejar de lado que hay personas que llegan a hablar los dos idiomas desde bastante pequeños generalmente y pues pueden manejar ambos idiomas sin ningún acento, Que ¿no? ese es el caso de mi hijo, que él me dice, cuando yo estoy con los americanos, ellos piensan que yo soy americano, porque hasta físicamente puede pasar por un americano. Cuando está con los mexicanos, ellos se dan cuenta que soy mexicano y él puede hacer el switch perfecto. Él, claro, él llegó a los 6 años, aprendió a leer y a escribir en Estados Unidos, su desarrollo ha sido diferente. Mi hija, que llegó a los 9 años, tampoco es una diferencia tan grande, habla perfecto inglés, pero puedes notar una diferencia.
Sí, su identidad es muchísimo más. Es mucho más mexicana. Muy No mexicana. se fusionó tanto con los americanos. Bueno, vamos a hablar de las herramientas. Hoy, conversando del lado más oscuro del bilingüismo y de qué pasa detrás de manejar dos idiomas, ¿qué cosas se te ocurren, Vanessa, que podemos hacer para sentirnos más cómodos en ese bilingüismo? Bueno, los que me conocen ya saben que me encanta mandar a la gente a escribir. ¿Por qué? Primero tenemos que hacer conciencia en qué idioma siento, en qué idioma me siento más cómoda, qué pasa cuando tengo que reaccionar, enojarme, pelear. Hay que hacer una reflexión. Vamos a empezar. Y es importante o es una buena técnica escribirlo. ¿Por qué? Porque pasamos de nuestra corteza prefrontal a nuestra corteza, a nuestro cerebro límbico cuando escribimos. Entonces bajamos el ritmo, se conectan nuestras emociones y ahí podemos empezar a sentir cómo me siento cuando hablo en español, cómo me siento cuando hablo en inglés. Y ponerlo en palabras para mí es una gran herramienta. Me encanta escribir, así que voy a empezar a hacerlo. Es interesante escribir en dos idiomas, porque nos da la capacidad de ver, bueno, primero cómo vamos desarrollando un vocabulario, cómo vamos integrando nuevas cosas al idioma nuevo, pero qué estamos sintiendo y qué realmente somos capaces de expresar en cada uno. Es divertido escribir español, un día en inglés, un día en español, y después sin leerlo, simplemente lo que nos sale, lo que conecta esa parte, como decía Vanessa, el sistema límbico de nuestras emociones, lo escribo y el último día del ejercicio reviso todo. Muy bien, Y a ver ese qué me descubrimos. gustó. Y creo que esto no puedo decir que es una herramienta, pero creo que es importante tener en consideración que nos vamos a sentir no muy seguros, que nos puede dar miedo y el miedo se atraviesa. Y para soltarnos a hablar un idioma, para integrarnos a la sociedad, hay que atravesar esa incomodidad. Hay que decir, me tengo que abrir, me voy a comunicar y quizá no diga la palabra perfecta, quizá me equivoque, quizá el verbo no lo puse en el tiempo correcto, pero también es parte de que la gente nos integre a su cultura, nos van a enseñar, nos van a ayudar. Hay que atrevernos, hay que soltar. Sí, definitivamente eso es una parte muy importante, atrevernos. Eso que Vanessa decía antes, que a los adultos a veces nos cuesta más. No es porque, como decían antes, el loro viejo no aprende a hablar. La neuroplasticidad del cerebro nos ha demostrado que todos tenemos la capacidad de aprender, pero es nuestra propia barrera. Esa negación, es decir, yo no puedo, bloquea esa capacidad de conectar y de aprender cosas nuevas. Entonces, como gran herramienta, abrirnos a la experiencia. Y que salga como vaya a salir, aprendemos y la próxima vez lo haremos mejor. Por supuesto, siempre hay clases de inglés, hay muchas apps, hay que hacer el esfuerzo de hablar el idioma al país al que vamos. Y es nuestra responsabilidad conocerlo, tratar de hacerlo cada mejor, porque eso nos va a dar la seguridad y confianza de que nos integramos de una manera más sencilla. Entonces, bueno, hay que estudiar el idioma, no hay de otra. No hay de otra. Y hay veces que uno aprende muchas cosas estudiándolas, pero otras simplemente relacionándonos. A mí me pasa, no hablo perfecto mexicano. Pero si yo estoy hablando con alguien mexicano, mi cerebro me dispara las palabras mexicanas para conectar con esa persona. A veces decido no usarlas para que no sientan que estoy tratando como de hacerles mímica o me saltan las palabras. Si estoy con alguien argentino, me saltan las palabras argentinas. No es porque yo sea mágica ni nada, es que nuestro cerebro se va dando cuenta, va reconociendo, va recopilando la información, la procesa y la tiene disponible. Y el cerebro siempre va a buscar nuestra mejor adaptación. Y ser empáticos con la palabra que utiliza el otro nos hace sentirnos más cercanos. Entonces las empezamos a utilizar de manera natural. Creo que esto ha sido todo lo que vamos a estar conversando hoy, porque no queremos llevarle el protagonismo a nuestro siguiente podcast, que va a hablar de por qué los bilingües nos cansamos, por qué hablar en dos idiomas cansa tanto. Recuerden mandarnos sus comentarios, experiencias, duda, escríbanos, coméntenos. Estamos para formar esta comunidad multicultural. Muchísimas gracias y nos vemos pronto.